Hubo un tiempo en que los hombres miraban el cielo y cada luz parecía guardar un secreto. Cada estrella, cada río, cada viento parecía guardar un mensaje que solo los antiguos podían intuir. Algunos creyeron que seres venidos del cielo observaban la tierra, guiando, enseñando o simplemente existiendo. Hoy vamos a recordar a esos misteriosos visitantes del pasado, los Anunnaki, y la historia que dejaron impresa en las primeras civilizaciones. Antes de la historia escrita, antes de que los imperios levantaran sus murallas, hubo un tiempo en que la humanidad existía en contacto directo con lo insondable. Los hombres y mujeres de entonces no tenían mapas ni ciudades, pero poseían un sentido profundo de asombro. Cada río, cada árbol, cada animal era un símbolo de la vastedad del mundo, un recordatorio de que la existencia era más grande que sus cuerpos y sus ojos. La noche era un lienzo infinito, un espacio donde la luz de los astros y la sombra de la tierra coexistían en silencio. Y en ese lienzo, la mente humana comenzó a proyectar preguntas, a imaginar aquello que no podía tocar ni comprender. Los fenómenos naturales, los truenos, los relámpagos, las inundaciones, no eran meros sucesos, eran actos, señales de un orden invisible, ecos de una inteligencia que trascendía lo humano. Los primeros mitos nacieron de este diálogo silencioso entre la tierra y el cielo. No eran cuentos de entretenimiento, eran herramientas cognitivas, un lenguaje primitivo para intentar comprender la estructura del mundo. Cada gesto, cada pintura rupestre, cada símbolo grabado en piedra, era un intento de fijar la relación entre lo tangible y lo intangible. Este periodo, que podríamos llamar el silencio creativo, fue la incubadora de todas las ideas posteriores sobre lo divino. La mente humana comenzó a discernir patrones, a reconocer jerarquías invisibles en la naturaleza. Así surgió la noción de seres superiores, entidades que no pertenecían a la Tierra, pero que intervenían, en alguna medida, en su curso. Algunos eran guardianes del sol y la luna, otros del agua y del viento, otros observadores silenciosos, testigos de la fragilidad humana. No había templos, ni sacerdotes, ni nombres para estas fuerzas. Solo la intuición de que la existencia humana estaba entrelazada con algo mayor, algo que desafiaba la comprensión cotidiana. Y mientras los siglos pasaban, esta intuición no desapareció, se transformó. Los ecos de este asombro primitivo fueron registrados por generaciones posteriores, hasta que finalmente, en la tierra de los ríos gemelos, surgieron los primeros textos que hablaban de dioses con nombres y jerarquías, los Anunnaki. La contemplación silenciosa de lo imposible se convierte en registro escrito, y el asombro humano se materializa en la civilización sumeria. En las primeras civilizaciones de Mesopotamia, cuando la escritura apenas comenzaba a fijar la memoria humana, los dioses no eran lejanos símbolos, eran estructuras, eran una forma de comprender el orden del universo, la autoridad, el conocimiento y el origen mismo de la vida. A esos dioses, los antiguos los llamaron Anunnaki. El nombre Anunnaki significa los descendientes de Anu, y con ello no se aludía solo a una genealogía divina, sino a una jerarquía cósmica. Los Anunnaki representaban la idea de que el mundo no era caótico, sino gobernado por leyes invisibles, establecidas desde el cielo y aplicadas en la tierra. En lo más alto de esa jerarquía se encontraba Anu. Anu no era un dios cercano.
No caminaba entre los hombres ni intervenía en los asuntos cotidianos. Anu era el cielo mismo. Representaba la autoridad absoluta, el origen del poder, la legitimidad que todo lo sostiene pero que rara vez se manifiesta. Para los antiguos, Anu no gobernaba directamente. Como toda autoridad suprema, delegaba. Y ese poder delegado descendía hacia la tierra a través de su hijo más influyente, Enlil. Enlil era el dios del aire, del viento, del espacio entre el cielo y la tierra. Allí donde Anu representaba la ley eterna, Enlil representaba la aplicación de esa ley. Gobernaba los fenómenos naturales, el clima, las tormentas y también el orden social. En muchos mitos, Enlil aparece como una figura severa. Es quien juzga a la humanidad cuando ésta crece demasiado, cuando hace demasiado ruido, cuando rompe el equilibrio. Para los antiguos, Enlil no era maldad, sino corrección, el recordatorio de que incluso los humanos debían conocer límites. Pero no todos los Anunnaki compartían esa dureza. En las aguas profundas, en los ríos que daban vida a las ciudades, residía otro poder, Enki, también llamado Ea. Enki era el dios de la sabiduría, del conocimiento oculto, de la creación. Mientras Enlil imponía, Enki explicaba. Mientras otros castigaban, Enki advertía. En los relatos antiguos, es Enki quien enseña a los humanos la escritura, las artes, la agricultura y los secretos que permiten sobrevivir. En muchas historias, Enki actúa incluso en contra de las decisiones del Consejo Divino, no por rebeldía, sino por compasión. Para los antiguos, Enki representaba la idea de que el conocimiento podía salvar. Junto a estas figuras masculinas del poder, existía una presencia esencial, Ninhursag, diosa de la tierra fértil, del nacimiento, del cuerpo humano. En los mitos sumerios, Ninhursag participa en la creación del ser humano, moldeado a partir de arcilla, mezclada con esencia divina. Ella representa el puente entre lo celestial y lo biológico, la idea de que el ser humano no pertenece solo a la tierra, ni solo al cielo, sino a ambos. Pero los Anunnaki no actuaban como individuos aislados, eran una asamblea, un consejo que deliberaba, decidía y establecía el destino del mundo. Para las primeras civilizaciones, este consejo divino reflejaba el orden ideal de la sociedad. Reyes, leyes y ciudades imitaban ese modelo celeste. Gobernar no era inventar reglas, sino reproducir un orden que ya existía en el cosmos. Así, los Anunnaki no eran simples dioses, eran una explicación del mundo, una forma de entender por qué existía el poder, el conocimiento, la autoridad y la fragilidad humana. Y quizá por eso, miles de años después, sus nombres aún resuenan. Porque más allá del mito, los Anunnaki representan una pregunta que nunca desaparece. ¿Quién estableció el orden que aún hoy habitamos? Con el paso de las generaciones, los Anunnaki dejaron de ser solo nombres pronunciados en templos. En los relatos más antiguos, comenzaron a actuar, no con ejércitos visibles, ni con voces que tronaran desde el cielo, sino mediante decisiones lentas, profundas, casi imperceptibles. La Tierra, según las tablillas, era un lugar joven, salvaje, inestable. Los ríos aún no obedecían cauces definidos. Las llanuras eran fértiles, pero impredecibles, y el trabajo necesario para mantener el equilibrio recaía sobre los propios dioses. Cavar canales, contener inundaciones, extraer recursos de la tierra húmeda. Con el tiempo, incluso los Anunnaki se cansaron. Fue entonces cuando surgió una idea que cambiaría para siempre el curso del mundo. Crear un ser que pudiera trabajar la tierra, que no necesitara templos ni rituales, ni descanso eterno.
un ser que soportara el peso del tiempo. Enki, el sabio, aparece como el impulsor de esta creación, no como un dictador, sino como un observador atento, fascinado por la vida terrestre. Las tablillas describen un proceso extraño, casi científico. Arcilla de la tierra, esencia divina. Palabras pronunciadas con cuidado. Y así, el ser humano despertó, no como rey, no como Dios, sino como intermediario, capaz de aprender, capaz de recordar, capaz de transmitir. Al principio, la convivencia fue silenciosa. Los humanos trabajaban, los dioses observaban. Las ciudades comenzaron a surgir junto a los ríos, pequeñas al principio, ordenadas, dependientes del cielo y del agua. Pero la humanidad tiene una cualidad que los mitos no dejaron de señalar. Crece, se multiplica, hace ruido, cambia el paisaje. Enlil comenzó a inquietarse. Para él, el equilibrio era frágil. Demasiadas voces, demasiados fuegos encendidos, demasiadas ciudades. Los textos hablan entonces de castigos, no inmediatos, graduales, sequías que enseñaban límites, enfermedades que reducían multitudes, advertencias más que venganzas. Pero ninguna funcionó. Y entonces llegó la decisión final, un gran diluvio, no como acto de furia, sino como reinicio, borrar para comenzar de nuevo. Pero incluso aquí, el mito nos habla de desobediencia. Enki, fiel a su naturaleza, no pudo guardar silencio. Sin enfrentarse abiertamente al consejo, susurró advertencias, instrucciones veladas, señales discretas. Gracias a ello, algo sobrevivió. No toda la humanidad, pero sí su memoria. Cuando las aguas retrocedieron, la tierra quedó transformada, más silenciosa, más humilde, y los humanos, distintos. Los Anunnaki, tras aquello, comenzaron a retirarse. Ya no intervenían directamente. Su presencia se volvió simbólica. Sus nombres, sagrados. Los templos se elevaron como ecos de una época anterior. Las leyes se escribieron imitando un orden celestial. Con el tiempo, los dioses se convirtieron en mitos. Y los mitos, en preguntas. Quizá los Anunnaki nunca fueron visitantes del cielo. Quizá fueron la forma que tuvo la humanidad de explicar el nacimiento del conocimiento, del poder y de la responsabilidad. O quizá, solo quizá, fueron algo más. Lo cierto es que, miles de años después, seguimos mirando al cielo con la misma pregunta silenciosa. ¿De dónde venimos y quién nos enseñó a recordar? Con el paso de los siglos, los nombres de los Anunnaki se fueron desgastando. Sus templos quedaron en ruinas, sus ciudades fueron cubiertas por arena, pero algo de ellos no desapareció. Permaneció en la memoria humana. Cada vez que el hombre miró al cielo buscando respuestas, allí estaban. No como dioses con rostro, sino como una intuición. La sensación de que el conocimiento no nació solo, de que hubo un momento, muy al principio, en el que alguien enseñó a la humanidad a observar, a medir, a recordar. Los mitos cambiaron de forma. Los dioses se transformaron en ángeles, los ángeles en estrellas y las estrellas en preguntas científicas. Pero la inquietud es la misma. ¿Cómo surgió el lenguaje? ¿Por qué el ser humano, entre todas las criaturas, levantó templos, escribió leyes y se preguntó por su origen? Para algunos, los Anunnaki fueron solo símbolos, representaciones del orden, del poder, del miedo y de la esperanza. Para otros, fueron algo más, visitantes, observadores, o guardianes silenciosos de una etapa olvidada del mundo. Tal vez nunca sepamos la verdad, y quizá esa sea la lección final, que el misterio no está hecho para ser resuelto, sino para ser contemplado.
porque cuando el ser humano cree tener todas las respuestas, deja de escuchar. Y los antiguos sabían escuchar. Escuchaban al viento, a los ríos, al silencio entre las estrellas. Tal vez los Anunnaki no vivan en el cielo, ni bajo la tierra. Tal vez viven en esa parte de nosotros que aún se pregunta de dónde viene, en ese impulso que nos hace mirar ruinas y sentir que algo nos observa desde lejos. Y así, mientras el mundo duerme, la historia permanece despierta, no para darnos respuestas, sino para recordarnos que somos parte de algo mucho más antiguo que nosotros mismos. Y en ese recuerdo, profundo y silencioso, quizá aún resuene el eco de los dioses antiguos.